Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en otra sesión más de nuestro seminario Vínculos y Miradas Comparadas en América Indígena. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos con el doctor Richard Lunis porque nos va a compartir parte de sus experiencias, de sus recorridos y de su amplio trabajo hecho en el Ecuador. Nuestro agradecimiento se reitera además por las condiciones tan complicadas en las que claramente nos encontramos todos, ¿no? Latinoamérica está en una circunstancia muy dolida por todo lo que pasa y así que todos tenemos también condiciones personales que a veces no dan oportunidad de darle la atención al trabajo académico y sobre todo agradezco que con todo esto estemos en la sesión del día de hoy. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Lunis. Él se ha dedicado a la investigación arqueológica en la costa central del Ecuador desde 1982, cuando fue invitado por Presley Norton a participar en sus investigaciones en el sitio de Salango. Tras trabajo de campo en Salango de 1982 a 1987 y luego de 2014 a 2016, ha publicado sobre la arquitectura ceremonial, los artefactos y las prácticas rituales y los paisajes sagrados de Salango y la costa central en los periodos formativo tardío y desarrollo regional. También ha publicado sobre el arcaico tardío, la cultura manteña y Cerro Jaboncillo, donde realizó trabajo de campo con Jorge Marcos en 2010 y 2011. Obtuvo su doctorado en el Instituto de Arqueología del University College en London en 2001 y luego se trasladó con su familia para vivir en Ecuador de forma permanente. Actualmente él es profesor en el Instituto de Investigación de la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo. Muchísimas gracias, doctor Lunis. Tiene el micrófono y pues de nuevo muchas gracias a todos por estar conectados en la sesión. Bueno, buenos días y otra vez es un gran gusto realmente tener esa posibilidad de compartir con ustedes algo de mi experiencia en Salango, sitio que la mayoría habrán visitado en algún momento. Algunos conmigo estaban ahí hace 18 meses, creo, en el Museo Salango. Y eso entonces es como una continuación de la explicación que estaba dando en ese día. Y voy hoy día, en vez de enfocar un otro tema muy específico, voy a ver cómo, si les puedo explicar dos cosas. Por un lado, la historia de investigación que me ha permitido llegar a las conclusiones que voy presentando en las publicaciones. Y luego, la secuencia de descubrimientos a lo largo de varias décadas y la manera en que ese proceso mismo de descubrimiento ha impactado sobre las interpretaciones del sitio y la comprensión de lo en que consiste. Entonces aquí estamos con la vista sobre la bahía de Salango, con la isla, la punta y a ver cómo aquí la fábrica, que es el punto central del asentamiento precolombino. Salango es, como la mayoría saben, uno de los 4 pueblos del señorío de Salangome, que es un grupo de pueblos manteños que fue reportado por los españoles en la segunda expedición de reconocimiento en 1526. Un grupo de pueblos, Agua Blanca, Puerto López, Machalía, Salango, actualmente, que ocupan la parte sur de la provincia de Manabí, en una zona entre lo que es hoy Manta y Libertad. Esta zona fue, como también saben, punto central a la investigación del comercio o intercambio a larga distancia de espóndilos hacia el Perú. Y fue seleccionado por Presley Norton y Jorge Marcos para su proyecto Islas Sagradas al final de los 70, para una investigación sobre la naturaleza y los orígenes de este intercambio a larga distancia de espóndilos. Ellos enfocaron la isla de La Plata para sus excavaciones de 78-79,
cuando llegó también Colin McEwen, antes de desplazarse para empezar sus trabajos en Agua Blanca. Cuando las excavaciones en la Isla Plata terminaron en 79, Presley ya había empezado una investigación en Salango con algunas pruebas, algunos cateos exploratorios, que luego esos fueron seguido en el año 80 por excavaciones más profundas y amplias por Mike Muse y Judy Creed. Y fue un poco después de eso que yo llegué a Salango, pero es necesario tener esos antecedentes a lo que voy a presentar hoy día. Yo desde varios años he ido con la idea de describir o designar Salango como Huaca. Eso es en parte como resultado de mi experiencia anterior en el Perú. En parte de que los términos como sitios sagrados y sitios ceremoniales no me parecen suficientes para encapsular todos los significados de lo que son, mejor, yo creo, más adecuadamente descrito como huacas. Son sitios, lugares que son también posesionados o manifestaciones de espíritu y fuerza. Y Salango es uno de los 3 huacas importantes del centro-sur de Manabí, los demás siendo Isla Plata mismo y Cerro Jaboncillo. Entonces, mis investigaciones realmente conciernen la dinámica al final entre esos 3 sitios en principal y cómo esa dinámica refleja corrientes mucho más amplios a lo largo de los continentes desde México hasta el lago Titicaca. Pero hoy día voy a entrar en discusión de los detalles del sitio Salango. Y creo que es interesante eso porque generalmente la mayoría de la gente ahora no han tenido experiencia de Salango, no estaban presentes para observar las excavaciones que realizamos ahí en los 80. El sitio ahora está por debajo, completamente enterrado por esa fábrica de harina de pescado. Entonces, hay un como hueco negro que afecta mucho la comprensión del sitio y hasta su conocimiento. Entonces, eso es una vista de helicóptero el año 83. Y estamos viendo aquí, está las instalaciones de la fábrica, como eran en ese tiempo. El área principal de excavación es 141B, en que voy a enfocar. 141A ya enterrada. Y ese sector 140 de que vamos a hablar un poquito más luego. Y fuera de la fábrica, sector 141C. Eso tampoco vamos a hablar, pero algunos habrán leído de este sitio y va a estar presente esos lugares en el mapa. Y voy a hacer referencias a diferentes aspectos de los diferentes sectores durante esa presentación. Pero como ven, el lugar es casi en la playa misma, frente a la isla Salango. Está a punto de ese cerro o pequeño colina denominado Punto Piedra Verde o Punto Salango. Y eso es básicamente la zona principal, la zona de actividad precolombina más intensa de Salango. Y fue en ese lugar que encontramos primero los vestigios que hicieron Salango famoso en los 80 y 90. Voy a dividir la presentación en 3 partes. Y la primera toca de los primeros descubrimientos entre 79 y 83, revelados en el corazón del sitio, en donde definieron una profundidad de 5 metros de estratigrafía muy complicada
que embarca la secuencia cultural Valdivia temprana hasta Manteño, la conquista, con a su centro, como el núcleo material y simbólico del sitio, una secuencia de arquitectura ritual y ceremonial. Aquí es 141A, en el 82, demostrando la estratigrafía bien clarita, por colores y texturas muy diferentes de los suelos, los rellenos, desde lo que es Manteño, aquí, hasta Valdivia, aquí. Soy Presley. Empezaron el trabajo en 80 con la excavación aquí, que fue resumido en el año 82. Por 5 o 6 meses de 82 bajaron en 141A. Y en julio del mismo año empezaron excavaciones 20 metros al oeste con un primer cateo y luego diferentes otras unidades todo alrededor, en donde a la sorpresa de ellos encontraron muchas tumbas desde lo regional. Lógicamente, las tumbas no entraron tan claramente dentro de cada uno de los cateos y unidades, entonces iban ellos ampliando el sitio con más y más cateos hasta ver la necesidad de abrir toda la zona como una sola unidad, que fue lamentablemente completamente inundado por las lluvias del Niño en 83. Entonces pueden ver aquí el cateo y la L que están aquí al centro, literalmente al centro de 141B. Aquí está Presley observando los resultados de las lluvias, la condición del sitio. 141A ya estaba terminado el trabajo, encerrado por ese muro de ladrillo, buscando proteger el sitio, pero lamentablemente no fue posible, se colapsó. Nosotros, en cambio, en 141B, tuvimos la posibilidad, esperando con paciencia que las aguas desaparezcan, tuvimos cómo abrir el área a un total de 500 metros cuadrados y limpiándolo, observar otra vez esa claridad de diferencia cromático y textural entre los diferentes suelos que conforman los depósitos del sitio. Aquí es la vista que tuvimos en octubre de 83, justo cuando yo estaba empezando o buscando ver de qué manera investigar el sitio, con qué propósitos y con qué metodología. Por este momento ya supimos que esta área era una zona de enterramiento de tipo élite con ricos ajuares. Supimos que también hubo arquitectura bastante compleja todo alrededor y por encima. Pero esa arquitectura en especial era algo que no tenía antecedentes en la arqueología ecuatoriana. Y además la complejidad resultando de la superposición de estructuras uno encima de otro y el movimiento a veces horizontal de la arquitectura resulta en un conjunto estratigráfico sumamente complicado, difícil de desenlazar, imposible de excavarlo por capas arbitrarias. Entonces decidimos, porque nosotros éramos ya por ese momento principalmente británicos en Salango, con nuestra experiencia de Single Context Planning y Harrold's Matrix, decidimos aplicar esa misma tecnología desarrollada para la excavación de las ciudades como Londres y York en Inglaterra
al caso de Salango, donde aunque no sea un sitio, un caso de arqueología urbana clásica, refleja todos los desafíos de tal situación. Entonces, aquí estamos mirando el sitio hacia el noreste. Aquí es la entrada, se puede ver entre dos columnadas de postes desde el noreste, y aquí el último muro hecho con piedras, que es medio Wangala, por encima de una secuencia de 1200 años de arquitectura, la que vamos a investigar ahora. Decidimos que empezaríamos con la excavación del sector oeste, una esquina nomás de la totalidad, para aprender cómo eran las relaciones entre la zona de enterramiento interior, los muros y las zonas exteriores. Entonces, entender la secuencia estratigráfica interior-exterior y los vínculos entre ellos. Y además, identificar más precisamente las relaciones culturales, funcionales y cronológicos entre los entierros y las estructuras, como los habíamos visto hasta este momento. Entonces, cuando yo asumí la responsabilidad de excavar, mi propósito era buscar cómo entender la arquitectura a través de single context planning. Y al final de los 5 años de mi dirección y 2 años más bajo otros arqueólogos, habíamos recuperado y registrado casi 9,000 contextos, los cuales me ha permitido hasta ahora definir 19 episodios de construcción arquitectónica y acciones rituales entre 600 a.C. y 600 después de Cristo. Entonces, aquí una vista de T3, trinchera 3, la esquina oeste, en el 86, cuando ya habíamos bajado, no mucho en términos materiales, menos de 1,5 metros, pero ya habíamos bajado casi 1,200 años. Eso demuestra la complejidad del sitio y la dificultad de trabajo. Pueden ver, aquí pueden apreciar la cantidad de rasgos negativos impactando aquí sobre la superficie del sitio al final del uso de la primera casa ceremonial, la que vamos a ver en ese momento. Trabajamos en ese T3 en un área de 88 metros cuadrados. No mucho, pero nos costó 3 años. Después de mi trabajo, mi salida a Inglaterra 87, Andy Mudd, Ian Mays y otros excavaron en trinchera 4 la mitad delantera del sitio. Y es una vista en donde están revelando y excavando diferentes muros del recinto funerario de desarrollo regional. Aquí una zanja, aquí 2 muros más. Entonces, lo que voy a presentar ahora resulta de la combinación de los datos de ese sector, principalmente de ese sector, trinchera 3 con sector delantera, trinchera 4. Mayormente, mi trabajo ha enfocado hasta ahora la secuencia de estructuras ceremoniales del Engoroy medio tardío, en donde hay una secuencia de 8 episodios principales, desde un primer piso ceremonial con un fogón central, una casa ceremonial, una plataforma, otras plataformas ampliándose hasta
la última plataforma ceremonial de episodio 8. A través de la secuencia hay ciertas continuidades y ciertas transformaciones, no solamente en cuanto a tamaño, pero también en concepto y uso del sitio. Y es esa transformación gradual del sitio que me fascina y que será el enfoque principal de la discusión hoy día. Pero eso no es todo, eso es simplemente la parte de que puedo hablar con más certeza. Lo que viene después, como vamos a ver, es también sumamente fascinante, solo que falta tiempo para hacer el estudio. Entonces, algo que quiero explicar y presentar es la materialidad del sitio, las evidencias en que yo he basado mis interpretaciones, literalmente cómo aparecen. Y eso es una vista de la parte de atrás, la esquina oeste de la primera casa ceremonial que data de más o menos 600 a 500 antes de Cristo, en donde puede ver muy claramente el piso de arcilla María y aquí los hoyos de poste del muro de atrás, denotado por los postes de caña. Al interior, los restos de fogones, donde la arcilla se encuentra quemadita y coloreada, aquí, aquí, aquí. Y luego por encima toda una serie de otras capas de la misma arcilla María, representando otros episodios de construcción hasta el final del formativo tardío. Como estaba diciendo, el gran desafío en ese tiempo era que trabajamos sin otro sitio con que comparar directamente lo que encontramos en Salango. Entonces, materialmente y metodológicamente, entonces tuvimos que trabajar y yo sí acepté esa necesidad. Tuvimos que trabajar además en condiciones de rescate, porque los dueños de la empresa quisieron siempre botarnos del sitio, ocuparlo para sus propias necesidades. Entonces, la idea durante las excavaciones era rescatar lo máximo posible del registro del sitio para luego, con tiempo, después de terminar el trabajo de campo, empezar el análisis. Entonces, era algo interesante que trabajamos, en ese caso, 3 años, excavando un montón de materiales nunca antes visto, arquitectura novedosa, contextos sumamente complicados, pero siempre con la confianza de que la metodología que aplicamos, eso de Single Context Planning en Harris Matrix, nos ayudaría, o a mí me ayudaría, subsecuentemente reconstruir la secuencia. Y mi confianza era bastante bien recompensada, porque cuando yo al final hice la recombinación de los datos de ese sector 3 con lo de la parte delantera, trinchera 4, no hubo ningún problema en correlacionar los estratos y los depósitos entre ellos. Entonces tengo alto grado de confianza en mi reconstrucción del sitio. Pero eso porque todos trabajamos con la misma metodología y la misma fe en la validez de Single Context Planning y Harris Matrix. Entonces, cuando volví al Ecuador en 2001, me había asignado varias tareas. Primero, el análisis de la cerámica de desarrollo regional, que lo había hecho en 2002 y 2003. Y 4, 5, 6, trabajé en la reconstrucción de las estructuras ceremoniales formativos tardíos. Y uno de los grandes placeres de ese trabajo fue poco a poco ver cómo los diferentes elementos
que habíamos entendido muy parcialmente, aisladamente, formaron parte de patrones bien integrados, no lo menos en el caso de esta casa ceremonial, que fue la primera casa ceremonial de formativo hasta ahora excavada en el Ecuador, y en donde encontramos no solamente el muro exterior y los hoyos de poste para apoyar el techo, pero también divisiones internas, pequeñas zanjas o líneas de hoyos de poste más pequeño, organizando entonces el interior en dos mitades a cada lado de esta zanja, pero también en una parte más lateral aquí y un sector al atrás. Y ese sector al atrás, como veremos durante todas las secuencias, siempre fue la parte más sagrada. Al fondo de dos hoyos de poste aquí, encontramos esas conchas. Spondes Crassicama, aquí al suroeste, y Vasunkaisers hacia el noreste. Y como todos que son familiares con Chavin van a saber, eso es la famosa diada, que es básicamente símbolo esencia de la cosmovisión andina. Esta pareja de conchas entonces que encontramos aquí al fondo de estos dos hoyos de poste, queda en la base de toda la secuencia de estructuras ceremoniales subsiguientes. Y creo que es interesante considerar esas dos conchas, así como están aquí, hechos como ofrenda dual, como la concentración de todo el simbolismo y toda la acción ritual que durante los próximos 1000 años y más va presenciándose en Salango. Entonces, es decir, que todo lo que viene después lo puede considerar como una explicación de los valores empotrados en esas dos conchas. En una segunda fase de uso de la casa, el muro perimetral fue desarmado y colocaron ofrendas en la zanja del muro perimetral, incluyendo esas piezas, esas piedras, que son muy parecidas a las piezas que típicamente un chamán utiliza hasta hoy, y los chamanes mochica y los curanderos mochica también utilizaron. Ofrendas de ceniza y 5 entierros humanos. Un adulto, un niño, 3 neonatos y un bebé de hasta 6 meses. Ahora, no voy a entrar mucho en discusión de eso, pero es interesante primero ver cómo la cabeza del niño está en la misma línea del eje central de la casa, como eran espóndilos y el caracol. Entonces, es conscientemente hecho. Son 3 bebés que están en o cerca de la zanja perimetral, un costumbre típico de Valdivia, con la diferencia que los valdivianos enterraron los muertos en la zanja antes de la construcción de la casa. En este caso es posterior a la construcción, posterior al uso original de la estructura. Y además encontramos ese entierro de un hombre adulto, quien yo he interpretado como un chamán, por ubicarse dentro de una casa que es evidentemente ritual, rodeado por elementos de lo que pueden ver como prácticas chamánicas, incluso ese diente de un lobo marino que podría considerarse como equivalente del diente de un jaguar, como sería en Amazonas, con sus piedras y otros elementos de trabajo además. Entonces, eso veo como una casa chamánica, como he explicado en mi último artículo en Ñaupa Pacha.
Y quiero otra vez destacar eso, que toda esa acción más potente está en ese sector de la casa. Evidentemente no puedo hablar de todo lo que está pasando. Voy a destacar algunos elementos, luego podemos discutir lo que es de más interés para ustedes. Entonces vamos muy rápido y pasamos al episodio 8, en donde vemos ahora, en vez de una casa rodeada con muro, con techo, lo que tenemos es una plataforma de arcilla amarilla contenido por un muro de arcilla roja y un piso exterior de la misma arcilla roja. Ahora vemos otra vez la concentración de los muertos en la parte posterior al suroeste. Para este momento, todo el área de y alrededor de la estructura central se ha convertido en un escenario para ritos ahora no tan privados o encerrados, sino públicos y visibles desde afuera. En especial, la ritualidad asociada con la estructura está vinculado con los ancestros originarios y los ancestros próximos, los recién muertos, quienes son los muertos enterrados aquí, en esa parte de la plataforma. Pero vale notar que antes de la construcción de esa plataforma, enterraron en pequeños hoyos al atrás y debajo del muro de atrás una serie de figurines grandes, relativamente grandes, de tofo volcánica de hasta 30 centímetros de alto, generalmente con base plana, muy diferente a ese otro tipo de figurín que es en forma de colmillo, basado en el colmillo del carnívoro, los cuales encontramos por debajo de la rampa en la entrada. Entonces están construyendo esto en base a lo que es el poder ancestral o ancestro empotrado en esos figurines de atrás y de frente. Son alrededor de 25 entierros aquí. Y aquí el chamán que vamos a ver y una tumba vacía, que es tema para otra discusión que le voy a mencionar para que tenga referencia más luego. La mayoría de esos entierros son de cúbito dorsal. No, vamos a pasar a esto. Muy diferente a lo que era en el ángulo medio, pero vemos y repetimos que están en el mismo sector del sitio como antes. Los colores aquí no son tan brillantes, pero podemos ver aquí el amarillo de la plataforma, el rojizo del muro y aquí el piso ceremonial por afuera. Pueden apreciar también cómo para este momento los restos disponibles, tanto para excavación como para reconstrucción, son bastante fragmentados por el efecto de todas las intervenciones y construcciones subsiguientes a ese episodio. Tenemos no solamente los huecos dejados por las tumbas del regional, pero también por las tumbas en Goroy, los diferentes muros, las diferentes ofrendas, hoyos de poste y otros rasgos, todo alrededor. Entonces, el gran desafío reconstructivo era correlacionar con confianza y certeza adecuada los elementos fragmentados, por ejemplo, de esta plataforma con lo que está aquí y ver realmente cuál era la relación entre esto y esto. Es otra vista de la excavación
en donde debo mencionar y recordarnos que estamos trabajando en la única zona industrial entre Manta y La Libertad en ese entonces. Y ese negrito que está tapando el sitio, la superficie, es el hollín de la ceniza de la fábrica que diariamente cayó encima del sitio cuando ellos empezaron a cocinar el pescado para hacer harina de pescado. Además, de vez en cuando el aceite de pescado almacenado en tanques aquí al este de esa imagen también salió del tanque para caer sobre el sitio. Entonces, las condiciones no eran nada ideal ni hermoso. Aunque estamos trabajando en un sitio sagrado, realmente nada tan romántico ni idealizado como podría haber sido. Pero eso era la realidad. Y lo milagroso es que rescatamos lo que rescatamos. También es interesante esa foto porque demuestra esos pequeños huecos. Muchos de ellos eran ocupados por grupos de figurines como esto. Aquí son 4. A veces eran simples, a veces hasta 14 en un solo hueco. Figurines ancestros en Groy tardío, generalmente en forma de colmillo, generalmente simplemente blanco, pero a veces pintado de verde, a veces asociado con cuenta verde, de piedra verde. Entonces encontramos toda esta área ocupada por deposiciones como esto, que iban en paralelo a los entierros en el centro. Ok, en el centro, mientras todo alrededor son los figurines que están, olvidé mencionarte, discúlpame. Lo importante en este caso es los figurines no están simplemente en el hueco, están emergiendo del hueco, no están enterrados. Ellos tienen sus cabezas sobresaliendo y eran visibles. Entonces, en paralelo a esto, alrededor todo un campo con figurines emergiendo, figurines ancestros emergiendo, tenemos los entierros de los muertos, recién muertos, entrando en la sustancia de la plataforma. Entonces vemos una dinámica muy energética de la vida nueva saliendo de la tierra y la vida vieja volviendo a la tierra. Es el flujo cósmico que están representando a través de los rasgos que primero entendimos, excavamos como entierro y ofrenda, y luego que vemos que son elementos de ritos paralelos, reenactando, garantizando la regeneración de la vida en base de la ofrenda de las vidas de los muertos ya enterrados ahí en el sitio. Igual como antes, encontramos ocupando una posición importante un individuo destacado de los demás por diferentes características de su entierro. La mayoría eran en esa posición de cuello dorsal, con otra vasija cerámica, como esa botella, muchas veces con una cuenta de piedra verde por la cabeza o tal vez por la mano. En este caso, él es diferenciado por la presencia de ese bastón de la columela de un caracol, Fasciolaria princeps, en la zona pública. Y aquí por encima de las rodillas, un spondylus limbatus y un Lyropecten subnudosus. Están parados. El chamán, o quien estoy identificando como chamán, en cambio, era en posición fetal, asociado también con objetos muy distinguidos. Aquí un contenedor hecho del cráneo de un venado de cola blanca. Aquí
con los dientes así afilados, la parte de la nariz cortado y pegado con brea, y la parte de atrás cortada y tapada con una tapa de pintada mazatlánica. Según mi conocimiento, hasta ahora es el único ejemplo de tal contenedor, pero no es de sorprender porque resulta muy delicada la conservación del hueso, aunque la tapa sí está bien, pero el hueso era bastante reducida. Tiene típicamente en su oreja una cuenca de piedra verde, pero al atrás o debajo de su columna tuvo uno de los pocos ejemplos hasta ahora descubiertos de una botella de cibato zoomorfo, principalmente conocido por la cultura chorrera. Eso es un ejemplo menos brillante de lo que llamamos el engroy, que es la versión costera de chorrera. Pero es significante porque lo encontramos en el contexto del entierro de ese individuo destacado, que también tiene aquí un bastón hecho de hueso por debajo de sus piernas. Entonces tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aquí también un caracol por su cabeza, bien cuidadosamente organizado en su tumba en una posición destacada dentro de todo esa extraordinaria complejidad de acciones rituales involucrando el entierro de los muertos, la emergencia de los ancestros originales y todo sostenido por los figurines ancestros debajo de la estructura, y 500 años antes por la primera casa ceremonial y conchas spóndilos y vasumcaistos. Hay una progresión lógica desde la primera casa hasta esta que está descrita en mi artículo recién en Ñaupa sobre los chamanes formativos, chamanes del formativo tardío de Selangor. Además, espero que ya están viendo algo de la materialidad del sitio, que no estamos hablando de abstracciones, no es muy teórico, es sumamente material el sitio, sumamente material o espíritu material, la intención al atrás de la construcción del sitio. Y con mucho individualismo además. Están creando sus propias recetas, sus propias reglas, siguiendo su propia narrativa. Ahora, Selangor es invisible como sitio arqueológico porque está por debajo de la fábrica de harina de pescado. Es muy poco visto, entendido, discutido por diferentes motivos a nivel local, provincial o hasta nacional. Y en ciertos momentos me siento buscando de qué manera puedo yo demostrar que es relevante Selangor para quienes están investigando las evidencias más magníficas, imponentes de los mochi, los chimú, los aztecas, los mayas. Y bueno, en el año 2018 me sentí impulsado a visitar otra vez la costa norte del Perú, que conocí en los 80. Y ahí visitar también los sitios moche, siguiendo lo que creo es la ruta de quienes estaban yendo desde Selangor a la costa norte del Perú hace 2000 años y más. Y me inspira mucho lo que está pasando con los moche para interpretar lo que pasa con Selangor en los siglos anteriores a los moche. Porque se puede ver con mucha claridad, con suma claridad con los moche, en especial aquí con Sipán, una secuencia casi idéntica a lo que hemos visto para Selangor. Aunque en Selangor las estructuras son mínimas,
En comparación, lo que tenemos es el señor viejo aquí abajo, en Zipán, y el señor de Zipán aquí en la plataforma superior. Es idéntico en ese sentido. Ese concepto del uso del espacio y la función de la arquitectura sagrada y tal vez hasta la función de los muertos una vez enterrados en estos sitios. Entonces, presento esta imagen para ayudarles a enfocar un poquito mejor lo que estoy presentando con las evidencias a veces muy fragmentadas de Salango. Ahora, al final del formativo, tenemos registrado en Salango, la Isla Plata, y seguramente en otra parte también, la caída de una ceniza volcánica originándose en una explosión en la Sierra Ecuatoriana. Esa ceniza no es tan profunda, aquí son 2 o 3 centímetros, pero tapa directamente el último piso, la última capa de la plataforma ceremonial en formativo tardío. Igual, esa misma capa se encuentra separando ofrendas formativo tardío de ofrendas de regional en la bahía de Draque, en la Isla Plata. Entonces, es un momento bastante central a toda la secuencia cronológica, estratigráfica y también la secuencia histórica, cultural, sociológica y política para la costa ecuatoriana. Voy a hablar un poquito más después de esto, pero por el momento lo que podemos observar que esta capa de ceniza separa lo que fue un uso del sitio por chamanes para ritos más o menos chamánicos, aunque podemos discutir lo que quiere decir ese chamán. El uso del sitio como recinto funerario, cementerio para aristócratas, para gente de nueva clase, de élite, que viene con lo que llamamos el desarrollo regional. Esa clase de personas no existió antes. Representa una transformación completa de la estructura social en algo más jerárquico, asociado también con una transformación muy fuerte en la visión del mundo de espíritus, las relaciones entre los seres humanos y los espíritus, no hablar de los cambios materiales tecnológicos. Entonces es un Pachacuti que vimos aquí, de que vamos a ver más detalles después. Pero así entonces se puede ver, así son las zanjas con los muros respectivos del recinto funerario de lo regional, con los diferentes rellenos del mismo, todo encima de lo que era Engoroy tardío y medio. Bastante sencillo aquí la representación estratigráfica. Aquí, en un momento que estamos excavando, aquí 1, 2, 3, son 4 las zanjas de los muros alrededor del recinto. En este caso no hubo ningún techo, es un espacio abierto, accedido desde el noreste, rodeado por los muros, pero también por una serie de pozos muy grandes, los cuales voy a